Buenos días, Om Namaste. Hoy quería compartir con vosotros el estado de Nirvikalpa Samadhi de 6 meses que alcanzó Sri Ramakrishna. Pero, ¿qué es un Nirvikalpa Samadhi? En un estado Samadhi se trasciende tanto al espacio como al tiempo. Ya no existen nombres y formas. Este estado suele durar unas pocas horas o días, pero Ramakrishna estuvo en este estado 6 meses. Este Nirvikalpa Samadhi es la experiencia espiritual más elevada jamás mencionada en las escrituras hindús. En la filosofía del yoga de Patanjali, el último de los 8 pasos es precisamente Samadhi, es decir, la realización de la suprema conciencia, la liberación. Esta liberación, esta unión con Brahman, la realidad absoluta, sea como sea que la llames, en el Bhagavad Gita se llama moksha. No olvidemos que el Bhagavad Gita es un moksha shastra, un libro de liberación y autoconocimiento. Varios versos del Bhagavad Gita hablan de moksha, como por ejemplo el verso 25 del capítulo 5, el yoga de la renuncia a la acción o karma sannyasa yoga. Y os leo: alcanzan la unidad con Brahman, moksha, aquellos sabios rishis cuyos pecados han sido aniquilados, cuyas dudas han sido resueltas, aquellos que se han dominado a sí mismos y que están absortos en el bienestar de todos los seres. Es significativo que el último capítulo del Bhagavad Gita, el 18, se llame el yoga de la liberación mediante la renuncia, moksha sannyasa yoga, en donde en el verso 56 leemos: incluso mientras esté siempre realizando acciones, quien hace de mí su refugio, por mi gracia, gana el paraíso eterno o imperecedero, el moksha. Sri Ramakrishna era un humilde monje. Decían que era el letrado que veía a Dios. Se le considera una figura clave en la revolución del hinduismo del siglo XIX y es considerado como el profeta de la armonía de las religiones, con su famosa frase Yatuman, Yatupat, o tantas religiones, tantos caminos. También hay gente que opina que es el avatar de la era moderna. Su discípulo, Swami Vivekananda, dio a conocer al mundo sus profundas enseñanzas. La primera gurú del Ramakrishna fue una mujer extraordinaria conocida como Vairabhari Brahmani, una maestra espiritual avanzada del Tantra, muy versada en las escrituras hindús. Con su ayuda, Sri Ramakrishna practicó varias disciplinas difíciles del camino tántrico y logró, y esto es importante, el éxito en todas ellas. 3 años más tarde, llegó un monje errante llamado Totapuri, bajo cuya guía Sri Ramakrishna alcanzó el Nirvikalpa Samadhi, la experiencia espiritual más elevada mencionada en los Shastras. Permaneciendo en este estado de existencia no dual, que es la base de la Advaita Vedanta, durante 6 meses sin la menor consciencia ni siquiera de su propio cuerpo. Esta reflexión es importante. Formación de profesores de yoga y muchas clases de yoga se oye hablar del samadhi, pero realmente alcanzar un estado samadhi es complejo. Quizás habría que preguntar cuántos profesores, cuántos alumnos de yoga son capaces hoy por hoy de alcanzar este estado en Occidente. Y ya no os digo del Nirvikalpa Samadhi. Pero bueno, esta experiencia fue impresionante, alcanzada por Sri Ramakrishna, y quería compartirla con vosotros. Si podéis, suscribiros a mi canal y compartir este vídeo con quien queráis, y así daremos a conocer esas profundas enseñanzas de Sri Ramakrishna Paramahansa. Muchísimas gracias. Namaste.